Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión de hoy jueves, trabajando en los temas que vimos en clases anteriores. ¿Qué temas trabajamos en clases anteriores? Vimos derivadas de orden superior, es decir, segunda derivada, tercera derivada. Derivada de la función exponencial, la derivada de la función logaritmo. Después vimos las interpretaciones de la derivada. Aquí vamos a trabajar con esos temas. Vamos a empezar con derivada de orden superior. Aquí están buscando un lápiz que me gusta trabajar, que es negro y tiene la punta más fina. Entonces, ejercicios. Entonces, primero, tema, derivadas de orden superior. Vamos aquí. Se me perdió el papelito donde los tenía anotados los ejercicios. Aquí está. Hallar las constantes A, B, C, tal que la función f de x, que es a x cuadrado de x más c, satisface la ecuación que contiene la segunda derivada más la primera derivada menos 2 veces la función. Todo eso es igual a x al cuadrado. Entonces tenemos derivada de orden superior, que es una segunda derivada. Vamos a aprovechar mientras visualizan ustedes cuáles son las derivadas. Tenemos aquí la derivada. Aquí tenemos que es un polinomio constante por una función, constante por la derivada de la función. La derivada de una suma, la suma de las derivadas, y aquí tenemos la derivada de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Ya, ahora sí. Veamos el desarrollo. Entonces tenemos aquí, bueno, estoy cambiando de letra, igual a f de x a x cuadrado más bx para mantener la misma notación. Ya le llamé f de x y ahí llamé y.
Entonces la primera derivada es entonces la derivada de una suma, la suma de las derivadas. Va a ser esta derivada más esta derivada más esta derivada. A y B son constantes. Las primeras letras del alfabeto siempre son constantes. La derivada de x cuadrado, que es 2x. Nos va a quedar 2 veces ax más b. La derivada de una constante es 0. La segunda derivada, 2a es constante, la derivada del x que es 1. 2 veces el a. Y ahí reemplazamos. Vamos a escribir arriba. Necesitamos, si lo hacemos acá abajo, nos va a faltar espacio. Entonces, vamos a reemplazar. En y segunda más el y' menos 2 veces la función igual a x cuadrado. Ahí tenemos la segunda derivada, que es 2 veces el a, más la primera derivada, que es 2 veces a x más b, menos, y ahí 2 veces la función, que es a x cuadrado bx más c. Y todo eso igual a, ahí me faltó, era x al cuadrado. X cuadrado. X al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el lado izquierdo vamos a agrupar según las potencias. Van a haber potencia al cuadrado, potencia del x elevado a 1 y los términos libres. Y igualamos, es como una balanza. ¿Ya? Para que se dé la igualdad, lo que lleva coeficiente de x cuadrado debe ser acá el mismo coeficiente de x cuadrado. Para el x y para los términos libres. Agrupemos. Lo que lleva x cuadrado. Lo que lleva x cuadrado, que es este. Menos 2 veces a x cuadrado. Lo que lleva x. Aquí hay x. 2 veces a. Aquí hay x. Menos 2 veces b. Y x. Los términos libres. Allí hay, que es 2 veces a. Más el b. Y menos 2 veces c. 2 veces c. Y eso igual a x cuadrado. Igualamos los coeficientes. Entonces, menos 2 veces a igual a 1. Una bx cuadrado. 2 veces a menos 2 veces b igual 0, porque no hay término aquí en x. Lo mismo para 2 veces a más b menos 2 veces c igual 0. Y ahí queda un sistema. Me dice la primera que el a es menos un medio. La segunda me dice que el a es igual a b, menos un medio. Y la tercera me dice que el c es igual al a más b. No. 2 veces el a, 2 veces el a, no, está mal eso. Está mal. Está mal. El c, ¿quién es el c? El c es el a, el 2 veces el a, más b, sobre 2. Ahí sí que está mejor. Ahí sí que está mejor. Reemplacemos. Entonces el a me queda 2 por menos un medio, más el b, que es menos un medio, dividido por 2. Y aquí, si hacemos las operaciones, aquí me quedaría menos 1, menos un medio, dividido por 2. ¿Y esto cuántos son? Son menos 3 cuartos, si no me equivoco. Ya, menos 3 cuartos. Los valores
los valores son el A, escribámoslo arriba mejor. Si tenemos bastante espacio, aprovechemos la pizarra. Los valores son A igual B, A igual B, menos un medio, y el valor del C es menos 3/4. Ahí tenemos una primera situación, donde trabajemos con lo que se llama segundas derivadas, derivadas de orden superior. Ya. Continuemos con ese tema. No sé si le puse letra A, letra B, le voy a poner letra B a este. Hallar derivada enésima de I elevado a 2x. Todavía no les enseño la derivada de funciones compuestas. Entonces, ¿cómo tenemos que modificar esa función para que nos quede una función simple o básica? Veamos la solución. Entonces la vamos a escribir e elevado a 2x como e elevado a x por e elevado a x. Y eso sí que sabemos derivar. Entonces recordemos que la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Para hallar la derivada enésima, hacemos la primera derivada, la segunda y después tratamos de generalizar, dependiendo del tipo de función. La primera derivada, ahí tenemos la derivada de un producto, que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Pero es la misma. Es e elevado a x por e elevado a x más e elevado a x por e elevado a x. ¿Cuántas veces? 2 veces e elevado a x, e elevado a x. 2 veces. Volvamos a derivar. Entonces, si prima es 2 veces, dejemos el 2 afuera, e elevado a x por e elevado a x. ¿Ya? Y esto nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar? Esa es la primera. Eso va a implicar que la segunda derivada es 2 y esto se repite. Entonces esto nuevamente va a ser 2 veces e elevado a x por e elevado a x. Y nos va a quedar 2 por 2, que es 4. E elevado a x por e elevado a x. Esa es la segunda. Entonces, si el i segunda es 4 por e elevado a x por e elevado a x. ¿Qué es lo que vamos a tener? Repitiendo, aquí nos va a quedar 4 y nuevamente nos va a quedar 2 por e elevado a x por e elevado a x y 4 por 2 son 8. E elevado a x por e elevado a x. Entonces esa la vamos a presentar para tratar de obtener la ley de formación. ¿Ya? Entonces yo ahí voy a ahorrar en forma lenta para que ustedes vayan visualizando cuál es la ley de formación. Entonces, tenemos que la función es e elevado a 2x. La primera derivada
La primera derivada es acá. 2 elevado a 2x. La segunda derivada es esta. Es 4 por 2 elevado a 2x. Ya. Y la tercera derivada es 8 por e elevado a 2x. Y entonces aquí vamos a generalizar la derivada enésima. Pero podría mejorar eso. Podría mejorar poniendo acá el 4 como 2 elevado a 2, e elevado a 2x, el 8 como 2 al cubo por e elevado a 2x. Y el 2 elevado a 1, e elevado a 2x. Ahora sí. Ahora sí. Es la derivada, acá mejor, en este espacio, la derivada enésima, si es primera derivada, 2 elevado a 1. Segunda derivada, 2 elevado a 2. Tercera derivada, 2 elevado a 3. Derivada enésima, 2 elevado a n. ¿Por quién? Por e elevado a 2x. Y eso es lo que se llama la derivada de orden n, o derivada enésima. ¿Ya? Algunas funciones, como en este caso, se le puede encontrar una ley de formación, que es esta. ¿Ya? Veamos otra función. ¿Cuál es la estrategia? Encontrar primera, segunda y después tratar de encontrar cuál es la ley de formación. Ya. Borremos. Entonces, letra B, hallar la derivada enésima si la función es coseno de x. Coseno de x. Coseno de x. Veamos el mismo procedimiento. Pero aquí sí que va a costar un poquito más, pero tenemos que recurrir a las fórmulas trigonométricas. ¿Ya? Apoyarnos allí en las fórmulas trigonométricas. Ya. Veamos cómo lo hacemos. Primero tenemos, mi función es el coseno. La primera derivada es menos el seno de x. Vamos a hacer acá. A ver, más espacio. Más espacio. Hallar y sub n si el i es coseno de x. Entonces tenemos i igual coseno de x. La primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y hasta la cuarta derivada. La cuarta derivada. Si mi función es el coseno, esto es menos el seno de x. Y si esta derivo, me queda menos coseno de x. Y si esta la derivo, me queda seno de x. Y si esta la derivo, llego al coseno de x, llego a la original. Entonces, todas estas que tengan ese formato, que dependan de la función coseno, ¿no? Entonces,
¿Cómo la podemos escribir? Coseno de pi medio más x. Veamos acá si eso está correcto. Coseno de pi medio más x, que es coseno de pi medio por coseno de x menos el seno de pi medios por el seno de x, por el seno de x. Y el coseno pi medio es 0, coseno pi medio es 0, el seno de pi medio que vale 1. Y ahí me queda menos el seno de x. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo escribir la otra? Esta. Coseno, ¿ya? Coseno de 2 veces pi medio más x. Noten ustedes lo que estoy haciendo. Si aquí es primera derivada, ahí estoy poniendo el 1. Si es segunda derivada, ahí estoy poniendo el 2. Voy a borrar esto. Veamos si está correcto lo que yo estoy diciendo. Eso es lo mismo decir que es coseno de pi más x, ¿cierto? Es lo mismo. Y aquí tengo el coseno de la suma, que es coseno de pi, coseno de x menos el seno de pi, el seno de x. Esto me vale 0 y este que vale menos 1. Menos coseno de x. Perfecto. ¿Está bien, profesor? Lo está haciendo bien. ¿Ya? Y ahora, siguiendo esa lógica, si aquí es primera derivada, aquí el 1. Si aquí es 2, si aquí es segunda derivada, aquí es 2. Veamos si funciona coseno de 3 veces el pi medio más el x. Borro todo esto. Entonces tenemos coseno de 3 veces pi medio más el x. Coseno, 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 coseno y menos el seno, seno. El coseno vale 0 y el seno que vale menos 1. Menos con menos es más. Menos con menos es más. Y me queda seno de x. Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Y me queda completa la secuencia, porque volví a la original. ¿Ya? Si aquí vamos a poner coseno cuarta derivada, 4 veces el pi medio más x. Es lo mismo que coseno de 2pi más x. Pero el coseno es función periódica, ¿cierto? Eso es coseno de... tiene periodo 2pi. Es coseno de x. Perfecto. Ya. ¿Cómo generalizamos eso? ¿Cómo generalizamos? Entonces, la derivada de orden n, más chiquitita la flecha para tener harto espacio allí. Pues, la derivada enésima es coseno de n veces pi medio más el x. Ahí está la ley de formación. Primera derivada del 1, segunda derivada del 2. Ahí está. ¿Ya? No es tan fácil esa. ¿Ya? No es tan fácil. Hay que tener cierta habilidad ahí para las fórmulas trigonométricas. ¿Ya? Eso fue derivada de orden superior. ¿Ya? Después vimos... Aquí está el papelito. Vimos interpretación geométrica. Hagamos alguno de interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Todo lo que estamos haciendo ahora, que son derivadas, ya cuando retornemos después de las fiestas patrias, ahí vamos a ver derivadas de regla de la cadena.
derivada de funciones compuestas. Y ahí terminamos el ciclo. Pero lo mismo que estamos haciendo lo vamos a hacer con funciones compuestas. Ya es decir, ya no voy a tener que necesidad de en este ejercicio e elevado a 2x, y tuve que descomponerla en e elevado a x, e elevado a x, lo vamos a hacer directamente. ¿Ya? ¿Cómo se deriva este tipo de función? ¿Ya? A eso me refiero. A eso me refiero. Ya. Entonces, ejercicios que tengan que ver con interpretación geométrica. Entonces recordemos un poquito acá, si yo tengo una curva cualquiera y tengo un puntito y trazo la recta tangente, ¿ya? El valor de ese angulito, que se llama pendiente, que es la tangente del ángulo de inclinación. ¿Cómo se puede calcular ese angulito? Se puede calcular determinando la derivada, si este puntito aquí es en x sub 0, la derivada de la función evaluada en el punto. Eso es. ¿No? Esa es la interpretación geométrica de la derivada. Ahora, si tenemos una función donde esa función tiene un valor máximo o tiene un valor mínimo, ahí la tangente es paralela al eje X. Si es paralela al eje X, como este es un ángulo, ahí la pendiente es 0. Siempre y cuando sea un máximo o un mínimo. ¿Ya? Esa es una implicación. Si el valor máximo implica que la pendiente es 0. Si el valor es 0 de la derivada, no significa que ese valor sea máximo ni mínimo. Eso lo vamos a ver con más detalle en la segunda parte de esta segunda unidad que estamos trabajando, cuando veamos análisis de la gráfica de una función. Ya, entonces veamos para la interpretación geométrica. Primero, ya puse número 1, no tiene sentido poner letra A. Hallar la pendiente de la curva igual x cuadrado más 1 en el punto P 1,2. ¿En qué punto la pendiente es 0? Hay dos maneras de responder a esto, pero nosotros lo vamos a hacer gráficamente, visualizando. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Nos vamos a apoyar de la gráfica, como es una parábola, así que no presenta mucho drama. Y igual a x cuadrado más 1. Ahí tenemos mi parábola, que es cóncava hacia arriba. Y pasa por el punto 0,1. Ahí tenemos la parábola. Entonces, cuando el x es 1, la imagen ahí es 2. La imagen es 2. Allí se pide entonces calcular la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de...?
¿Cuál es este angulito? ¿Cuánto vale ese ángulo? En la pendiente es la derivada evaluada en el punto de tangencia, en el 1 entonces. Y derivemos la derivada del x cuadrado, que es 2x, y la derivada de la constante, que es 0, donde en el x igual 1. Y ahí multiplico, me queda el 2. Entonces la pendiente vale 2. La pendiente vale 2. ¿Ya? Ese. Allí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Pero recordemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación y eso vale 2. Entonces yo puedo calcular el ángulo. Arco tangente de 2. Y ahí recurro a una calculadora. Si voy a una calculadora y pongo arco tangente de 2, me da 1,10, 71. Y esos son radianes. Las radianes. Alfa 1,10, 71, 48, 7, 18 radianes, que es aproximadamente, entonces lo multiplico, esa cantidad la tengo que multiplicar por 180 para llevarla a grados, y la divido por el pi, y me da aproximadamente entonces 63 grados. Eso, esa es la inclinación, eso significa, ¿ya? La pendiente. ¿Cuánto vale el ángulo? Ese ángulo es aproximadamente 63 grados. Ahora, cosas que mencioné en la clase pasada: si la pendiente es positiva, el ángulo es agudo. Si la pendiente es negativa, el ángulo es mayor de 90, obtuso. Esa es la parte, eso que está allí. ¿Ya? Gráficamente dije que iba a responder eso. ¿En qué punto la pendiente es 0? ¿Qué significa que la pendiente es 0? ¿Ya? ¿Qué significa que la pendiente es 0? Que la tangente es paralela, vamos a otro color, es paralela al eje X. ¿En qué puntito es paralela al eje X? Allí entonces la tangente es paralela. ¿Para qué valor de X? Para X igual 0. Respondámoslo arriba. La pendiente es 0 en el punto cuando el X valga 0. Si el X vale 0, la imagen vale 1. ¿Por qué la pendiente es 0? Porque ese es un mínimo y allí en los máximos de los mínimos las tangentes son paralelas al eje de la X. Ahí tenemos, ¿no?, un ejercicio con interpretación geométrica de la derivada. Veamos una segunda situación con este tema. Pero ya que lo borré, podía haberlo hecho en forma analítica. Entonces derivo igual a la derivada 0 y ahí despejo el X. Eso es forma analítica. Pero me apoyé por la gráfica. Aquí está. Número 2. Número 2.
dentro de la interpretación geométrica, sí, encuentre las ecuaciones de las tangentes a la curva igual logaritmo natural del x sobre el x en los puntos 1,0 y punto E y 1 sobre E. Ya. Le damos la solución. Se pide ecuación de una recta. En el fondo es eso. Y la ecuación de una recta, de la recta usamos la ecuación punto pendiente, que es I menos el I sub 0, la pendiente, que es la derivada evaluada en el punto de tangencia por el x menos el x sub 0. Eso es lo que andamos buscando. Eso es lo que nos pide. ¿Ya? Para el puntito P 1, 0. Le damos la derivada. Tenemos la derivada de un cociente. El denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador. La derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, menos el numerador por la derivada del denominador, la derivada del x, que es 1. Y nos va a quedar 1 menos logaritmo de x sobre el x cuadrado. Entonces, mi prima evaluada en el 1. Eso es entonces el 1 menos logaritmo de 1 sobre el 1. Y queda, eso es 0, queda el 1. Nos está faltando espacio, lo vamos a hacer aquí arribita. Voy a escribir acá la función, que es logaritmo de x sobre x, y voy a poner el otro punto, que es el e y 1 sobre el e. Entonces, la ecuación de la tangente, de la recta tangente, es el i menos el i sub 0, que es 0, igual a la derivada, que vale 1, por el x menos el x0, y el x0 que es 1. Y ahí vamos a tener x menos 1. Ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Que tiene la pendiente positiva, entonces el ángulo es ángulo agudo. La gráfica, no sé cuándo, habría que hacerla, pero hay programas que permiten allí hacer la gráfica. Veamos para el otro punto.
pero lamentablemente vamos a tener que recordar. Para el P, E y 1 sobre E. A ver, tenemos la derivada, me quedó el 1, sí, ahí lo tengo. El 1 menos logaritmo, no el 1, si no era 1, sí. 1 logaritmo de x y aquí quedó x cuadrado. Ahí sí. Entonces evaluado en x igual a e. X igual a e. X igual a e. Entonces el I' en e, más abajo, el I' en el punto e, 1 menos logaritmo de e sobre el e al cuadrado. Pero el logaritmo a la base vale 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. ¿Qué significa eso? Que la derivada es 0, que la tangente es paralelo al eje X. Entonces, si la tangente es paralelo al eje X, y aquí tengo los X, y aquí, entonces esto si es paralela, esto va sobre un I no, y vale tanto. En ese punto. Ya. La ecuación es entonces el I menos el I sub 0, la derivada evaluada en el X sub 0 por el X menos el X sub 0. Y eso va a implicar, vamos a tener el I menos el I sub 0. El I sub 0 que es menos 1 sobre el E, y esto es 0, igual a 0. Y la función entonces 1 sobre el E. Esa es la ecuación de la recta paralela al eje X. La ecuación de la tangente. Ya, borremos. Y borremos. Si hicimos con derivada de orden superior, que involucrara, una de ellas involucraba la función, un polinomio, y la función seno, la función exponencial. Después aquí en interpretación geométrica tenemos un polinomio y un logaritmo. Podríamos haber hecho con función exponencial o bien una combinación. Ya. Y nos faltaría interpretación física. Interpretación física. Dice la velocidad de una partícula en movimiento rectilíneo viene dada por B de t igual a 760 veces t, 4 veces t cuadrado más 25, donde el t se mueve de 0
al cuarto. Calcular la aceleración de la partícula cuando t igual 2. Ya. Entonces, estoy mostrando de cada situación, de cada tema, 2 ejercicios. El que tenía seleccionado de interpretación física era uno solo, ¿no? Entonces, para ser consecuente, ahí tomé otro del libro. Realmente a mí no me gusta hacerlo. Siempre, nunca me gustó, por lo menos no me gustaba cuando el profesor llegaba a la clase y tenía un texto y empezaba en ese momento como a buscar ejercicio, como a improvisar. Entonces ahí esa rutina nunca me gustó. Por eso trato de no hacerlo. Pero para llevar esa partición, ese número, esa cantidad de ejercicios en cada tema, me vi obligado a hacer. Ya, veamos la solución. La solución, entonces. De B a dt en la aceleración. Y ahí tenemos la derivada de un cociente, que es el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que son 760, menos el numerador por la derivada del denominador, que son 8 veces t. ¿Ya? Y ahí evaluamos. Entonces, se pide cuando para t igual 2. Tenemos entonces aquí 4, 16 más 25 por 760 menos 760 por 2 y por 16 dividido por 16 más 25 al cuadrado. Vamos a tratar de hacer los cálculos directos, pero no lo vamos a hacer 2 veces para chequear bien. Aquí tenemos 11, 41. 41 por 760 y menos 760 por 2 y por 16. Resulta 6.840. Vamos a chequearlo. ...41 por 760... menos 760 por 2 y por 16. Marcó error. 41, no sé, esta maquinita, como cuando hago la operación aritmética, no sé por qué razón me marca error. Pero si trato de evaluar funciones, ahí no hay problema. 760 por 2 y por 16. Perfecto. Y aquí 41 al cuadrado, eso es 1640.
6.881. Hacemos el cociente, 6.840 dividido por 1.681. 4, aproximadamente 4. No dice las unidades. No dice las unidades. Pero no sé si serán. No dice las unidades, quedará así nomás. Ya. Ahí tenemos el primer ejercicio. Veamos la segunda situación. Aquí el texto sugiere hacer la gráfica, ¿ya? Hay un programa que se llama GeoGebra que permite hacer gráfica. No sé si lo manejan ustedes, ¿ya? Pero en algún momento les voy a mencionar para que hagan la gráfica allí. Lo voy a incluir en los talleres. Dice el ejercicio 2, para esta situación, dice, en una carretera un automóvil viaja a 30 metros por segundo. Cuando el conductor aplica los frenos la función de posición del automóvil que patina es S de t igual 30 t menos 5 veces t al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tarda el automóvil en detenerse? ¿Y qué distancia recorre? Ahí tenemos una segunda situación. Veamos la solución. Entonces, imaginemos que está la carretera y en este momento, entonces aquí él aplica el freno y llega hasta esta distancia. Por aquí se detiene. Aquí entonces la velocidad es 0. Y aquí tengo entonces donde él aplica los frenos, eso será para t igual 0. Y lo que yo necesito entonces es cuál es el tiempo
donde la velocidad es cero. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? Entonces, si S de t es 30, t menos 5 veces t al cuadrado, el ds de t, que es la velocidad, es 30 menos 6t, y eso igual a 0. Eso va a implicar que 30 sobre 6 es 5. El t es 5. Entonces han pasado 5 segundos. 5 segundos. Para que se detenga. ¿Cuánto tiempo tarda el automóvil en detener? 5 segundos. ¿Y cuál es la distancia? Tendríamos que evaluar. El S en 5, 30 por 5 y 25. Y 5 por 5 al cuadrado. Ya, entonces nos tenemos el 5 acá, tenemos 30 menos 25. Y eso es 5 por 5, que son 25. 25 metros. Eso. Ahí está, jóvenes, ya lo propuesto para esta sesión de día jueves, ¿ya? Tratando de mantener la lógica o un criterio de este día, dedicarlo a ejercicio. Ese es el propósito. Bien, niños. Michelle, Felipe, Anton, Diego, Lisne, Kevin, Kiara, felices fiestas con sus familiares, todos sanos, portarse bien. Listo, niños, nos vemos de vuelta de las fiestas. Chao, profe. Que la pasen bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Víctor. Chao, profe.